Hermanos, muy buen día. Me da gusto que podamos estar aquí reunidos juntos en familia nuevamente, alabando a nuestro Dios juntos. Le doy la bienvenida a todos y vamos a iniciar con una oración. Cerremos los ojos y vamos a orar. Señor mi Dios, gracias Padre por la bendición de poder estar aquí en tu presencia. Gracias mi Dios porque tú nos cuidas en esta semana, Señor, nos llevaste, nos trajiste con bien a nuestras actividades. Gracias Padre porque nos permites estar aquí, mi Dios. Gracias Señor por cada bendición, Señor, por todo lo que tú eres y lo que tú haces, Padre. Gracias Padre porque podemos conocer más de tu palabra, Señor, y en tus manos ponemos cada uno de esos puntos, Señor, ponemos la exposición de tu palabra, todo lo que en esta hora hagamos para alabarte, Señor, que en tus manos quede, mi Dios, que tu nombre sea solamente tu nombre, sea exaltado, mi Dios. Te agradecemos, en tus manos nos ponemos, en Cristo Jesús. Amén. Asimismo, vamos a seguir alabando a nuestro Dios, ahora con unos coros. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Está, Él ha prometido estar, donde dos o tres en mi nombre estén, allí estaré, allí estaré, allí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, que fue crucificado, mas ha resucitado y vive en mi corazón. Yo predicaré, y yo predicaré, y yo predicaré con todo el corazón, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se mueve ya, y esta iglesia se mueve ya. Esta iglesia se mueve ya, más con su Santo Espíritu.
Soldados del Señor Jesús, pendones levantad, luchad valientes que la luz muy pronto acabará. Al enemigo combatid con gran celeridad, por fe en Jesús al mundo vil podréis así ganar. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es del mundo vencedora. Su amor pendones de bondad, su ley herencia fiel, la senda de la santidad seguimos por doquier. Por fe en Jesús el Salvador y fervida oración, y me prepara el Salvador en gloria una mansión. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es del mundo vencedora. Al que venciere Dios dará ropaje sin igual, su nombre allá confesará Jesús el inmortal. Nuestra alma por la eternidad a Dios alabará, pues por la fe y la santidad al mundo vencerá. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es del mundo vencedora. Hermanos, vamos a leer su palabra en Efesios capítulo 6, de los versículos 10 al 18. La palabra del Señor dice así: Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse todos la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse todos la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, y calzados por la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Amén. Hola mis amados hermanos, muy buen día. Tengo el privilegio nuevamente de compartir el mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Espero que este sea un tiempo de que la palabra del Señor nos vivifique, nos anime, nos fortalezca y nos guíe para seguir adelante tomados de la mano del Señor. Porque definitivamente, mis amados hermanos, vivimos tiempos muy difíciles, vivimos tiempos muy complicados, vivimos tiempos que continuamente representan un desgaste para nosotros, para nuestra vida en todos los sentidos, sobre todo para nuestra fe.
Por eso yo quiero animarles en esta ocasión, quiero invitarles a que sigan fortaleciendo su fe en el Señor. Y es el título del mensaje que comparto con ustedes en esta ocasión: Fortalece tu fe. El mensaje está basado en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, solamente los versículos 1 y 2. Estaremos analizando la salutación o el saludo que aparece en este primer capítulo, con el cual comienza esta carta de Pablo a Timoteo. Fíjense que pues Timoteo era un pastor joven, fue uno de los colaboradores más cercanos, más fieles y más amados del apóstol Pablo. Él fue enviado por el apóstol Pablo a realizar tareas complicadas a diferentes iglesias en aquella época. En este momento, Timoteo se encuentra en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Fue enviado, fue asignado por el apóstol Pablo para llegar ahí a realizar una tarea muy complicada. Estaban surgiendo falsos maestros de dentro de la misma iglesia que estaban comenzando a enseñar pues falsas doctrinas equivocadas que no correspondían con la verdad de la palabra. Entonces Pablo envía a Timoteo a esta iglesia para que pues ponga orden y corrija a esos falsos maestros y se asegure de que se siga enseñando la verdad de la palabra. Esta era una tarea muy difícil, era una tarea muy complicada para el joven Timoteo, muy desgastante. Por eso uno de los principales propósitos con los que Pablo escribe esta carta es animar a Timoteo. Precisamente como usted o yo necesitamos tal vez en este momento ser animados por el Señor. Pablo quería animarlo, Pablo quería exhortarlo a fortalecer su fe. Porque si su fe se debilitaba, él ya no podría seguir adelante con el difícil ministerio que tenía que seguir realizando. Y hoy definitivamente nosotros, hermanos, también en este tiempo, pues vivimos una temporada, un año muy difícil. Mire, han pasado ya 6 meses desde que muchos no salen casi de su casa. Han pasado ya aproximadamente 6 meses de que la mayoría de las iglesias dejamos de reunirnos, dejamos de realizar nuestras actividades pues cotidianas. Muchos están en este momento sin trabajo. Muchos están en este momento ganando mucho menos de lo que ganaban antes y enfrentando todos los problemas que esto representa. Muchos están enfrentando ahora el reto de atender la educación de sus hijos en su casa y al mismo tiempo tener que estar trabajando en casa o al mismo tiempo teniendo la necesidad de salir a trabajar y no tener con quién dejar a los niños, etcétera, etcétera. Un montón de complicaciones que ha venido a traer toda esta pandemia a nuestra vida. Muchos en este momento luchan con la angustia de tener a un ser amado en el hospital, enfermo, tal vez con COVID, tal vez con alguna otra enfermedad, pero no pueden verlo, no pueden estar ahí, no pueden estar tan al pendiente como quisieran. Algunos luchan con la propia enfermedad en este momento que los tiene debilitados, tal vez los tiene ya desanimados o desalentados. Hay otros que han sufrido ya también la angustia de perder a un ser muy amado. Y todas estas situaciones que acabo de mencionar nos desgastan continuamente nuestra fe. Pero, mi hermano, tú y yo en Cristo Jesús podemos aprovechar estos tiempos difíciles, estos tiempos tan complicados y llenos de angustia para fortalecer nuestra fe. Y es la invitación, es el desafío para todos nosotros. Así es que yo te comparto este mensaje que he titulado Fortalece tu fe. Pero les invito a que oremos para poner en manos del Señor este tiempo. ¿Les parece? Oren conmigo ahí en casa. Señor, gracias te doy en este día por la oportunidad que me das de compartir tu palabra con mis hermanos allá en la Iglesia Bautista La Resurrección de Jesucristo. Señor,
te rogamos que este sea un tiempo de verdadero refrigerio espiritual para todos nosotros. Por favor, Señor, háblanos con claridad. Háblanos, Señor, con tu dulce voz, que podamos escucharte, que podamos identificar, Señor, tu voz hablando claramente a nuestro corazón. Señor, te ruego por mí, porque soy un siervo indigno. No tengo ningún mérito especial, Señor, para hacer esto en este momento, sino solamente atiendo al llamado, a la invitación de tu voz y de tu Santo Espíritu. Por favor, te ruego, úsame, ayúdame a ser el instrumento de tu voz en esta hora, de tal manera, Señor, que tu palabra sea transmitida con tal fidelidad y sensibilidad que de verdad tu voz se escuche. Y todos aquí, Señor, salgamos o terminemos este tiempo con la seguridad de haber escuchado tu voz y por lo tanto con la disposición a obedecerte. Señor, transfórmanos, por favor, ayúdanos a través de tu palabra en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fortalece tu fe, mi amado hermano, mi amada hermana. Es el desafío, es la invitación para todos nosotros en esta ocasión. Permítanme leer el pasaje que estaremos meditando en esta ocasión. Ya lo dije, es 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2. Y léanlo conmigo, va a aparecer ahí en su pantalla. Dice así: yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Encuentro, hermanos, 4 formas en las que ustedes y yo podemos fortalecer nuestra fe en los tiempos difíciles en este pasaje. Y son las que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Fortalece tu fe, mi amado hermano. ¿Cómo puedo fortalecer mi fe? Es la pregunta que estaremos respondiendo a lo largo de este mensaje. La primera forma que tenemos, de acuerdo a este pasaje, para fortalecer nuestra fe es en el ministerio que Dios te ha dado. Fortalece tu fe en el ministerio que Dios te ha dado. Dice la primera parte del versículo 1. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Como ya lo dije hace un momento, está escrito de 1 Timoteo, es una carta. Y como toda carta, pues necesitaba desde un inicio definirse quién la estaba enviando o quién era el remitente. Y Pablo se identifica a sí mismo como quien envía esta carta. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Pero Pablo se identifica a sí mismo, identificando también su ministerio, el ministerio que Dios le había dado. Y utiliza esta palabra apóstol, apóstol de Cristo Jesús. Apóstol, en un sentido general, pues significa enviado. Recordemos que, pues, el apóstol Pablo fue enviado directamente por el Señor Jesús a predicar y a realizar un ministerio pues muy importante para la iglesia de aquellos tiempos, que sin duda todavía hasta el día de hoy sigue alcanzando frutos. Sin embargo, mis hermanos, el apóstol Pablo enfrentó muchísimas dificultades a lo largo de su vida y sobre todo a lo largo de su ministerio. Enfrentó muchísimo sufrimiento, muchísima oposición, muchísimos problemas. Sin embargo, hubo una cosa que lo ayudó a fortalecer siempre su fe a pesar de las circunstancias. ¿Saben de qué estoy hablando? Estoy hablando de su ministerio. Él se aferró, él se mantuvo fiel a su ministerio sin importar lo que pasara en su vida. Y él pudo llegar a la meta, él pudo terminar con gozo. Mire lo que él mismo escribió allá en Filipenses capítulo 3, versículos 10 al 14. Acompáñenme a leerlo. Dice así: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante
a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Me encanta este pasaje, como Pablo dice, definitivamente no lo he logrado todo. Y dice en el versículo 12, sigo adelante para hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. ¿Y sabe cuál es una estrategia que Dios usa para purificarnos, para perfeccionarnos? El sufrimiento, las dificultades de la vida, las pruebas, esas que son dolorosas, esas que cansan, esas que desgastan. Dios las usa para purificarnos, así como dice también la Biblia que el fuego prueba y purifica el oro. Así es que consciente de todo esto, consciente de todo su sufrimiento, el apóstol Pablo dice: yo sigo adelante, me olvido del pasado. Y quiero pues ampliar un poquito este término. Pienso que también el apóstol Pablo está pensando: me olvido de todo lo que he sufrido antes, me olvido de todos los problemas que he tenido, me olvido de todo el dolor que me ha generado esta decisión que tomé de servir al Señor, de aferrarme a su ministerio. Me olvido de cada crisis, de cada situación, de cada problema que me causó dolor en la vida, y sigo adelante confiando en que el Señor va conmigo y que al final encontraré la recompensa a todo el esfuerzo y a todo lo que estuve dispuesto a hacer por la causa de Cristo Jesús. Y mis amados hermanos, así como el apóstol Pablo, cada uno de nosotros, tú que estás ahí escuchando este mensaje en tu casa y que eres un hijo de Dios, que eres un discípulo de Jesucristo, tú también has sido enviado a servir en este mundo, a realizar un ministerio que el Señor te ha dado. El ministerio no es solamente cuestión de los pastores, de los misioneros, de los diáconos. El ministerio es un asunto de cada discípulo de Jesucristo. Mira lo que dijo Jesús allá en Juan capítulo 20, versículo 21. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Jesús dijo estas palabras un poco después de que murió en la cruz, de que se entregó por completo en obediencia al Padre, y un poco después de haber sido sepultado y finalmente de haber resucitado con poder, con el gran poder de Dios. Y dice la Biblia que es el mismo poder que actúa en ti y en mí ahora, en todo momento. Como el Padre me envió a mí, dice Jesús, así yo los envío a ustedes. Tu vida tiene un propósito, tu vida tiene pues una función que fue diseñada por Dios para que tú la cumplas desde mucho tiempo atrás. Y Dios planeó todo lo relacionado con tu vida, cómo se conocieron tus papás, incluso desde tus abuelos y muchas generaciones antes hasta el momento de tu nacimiento, y todo lo que ha venido ocurriendo en tu vida, incluso todo el dolor, todo el sufrimiento, todas las dificultades han tenido un propósito especial de Dios para prepararte, para cumplir tu ministerio, para cumplir el propósito por el cual Dios te creó y por el cual Dios te tiene aquí en este mundo todavía. Pero mis amados hermanos, en tiempos de crisis como los que vivimos, podemos caer en el egoísmo, podemos caer en el egocentrismo. Podemos dejarnos llevar por nuestra propia necesidad, por nuestro propio dolor. Podemos caer en el autocompadecimiento y muchos errores a los cuales nos arrastra este mundo. Podemos concentrarnos solamente en lo que nosotros o nuestra familia más cercana tiene necesidad, en lo que no tenemos, en nuestras carencias, en nuestras preocupaciones, y nos olvidamos
del propósito de Dios para nuestra vida y comenzamos a vivir para nuestro propio propósito. Tú estás aquí para algo mucho mejor que esto. No te encierres en ti mismo, no caigas en el egoísmo en medio de este tiempo de crisis, no caigas en el egocentrismo. Tú estás aquí para algo más, tú estás aquí para servir y para dar. Una ocasión en la que Jesús estaba rodeado con sus discípulos y ellos empezaron a discutir acerca de quién era el más importante y quién iba a tener el lugar de más honor al llegar al cielo con Jesús. Él les dice, ey, tranquilícense, así no son las cosas aquí. Nadie, ni siquiera yo en este mundo, estoy aquí para que me sirvan y para que me den. Eso lo hacen los gobernantes del mundo, eso lo dijo Jesús y está registrado ahí en la Biblia. Pero yo, dice Jesús, el Hijo del Hombre, he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y los que somos discípulos de Jesús hemos entendido que estamos aquí para servir y para dar, aún en tiempos de dificultad, aún en tiempo de crisis. Esto fortalece tu fe. Porque cuando caes en el egoísmo, en el egocentrismo y te olvidas de tu ministerio, cualquier cosa que sea tu ministerio, comienzas a desfallecer, comienza tu fe a decaer. Por eso yo te pregunto, ¿has estado fortaleciendo tu fe en el ministerio que Dios te ha dado? ¿O has caído ya en el egocentrismo, en el egoísmo, olvidándote de todo lo demás y de todos los demás? El primer desafío para ti es: fortalece tu fe en el ministerio que Dios te ha dado. Dios espera que aún en tiempo de crisis tú sigas siendo fiel a Él. Tú sigas siendo fiel a tu ministerio. Sigue adelante. No seas egoísta. Sé generoso y sigue sirviendo y dando a los demás y sirviendo al Señor. Esa es la primera verdad que yo comparto con todos ustedes. Fortalece tu fe en el ministerio que Dios te ha dado. La segunda forma en la que tú puedes fortalecer tu ministerio, de acuerdo a este pasaje de 1 Timoteo capítulo 1, es: fortalece tu fe en la esperanza que Dios te ha dado. Fortalece tu fe en la esperanza que Dios te ha dado. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 1 de 1 Timoteo capítulo 1. Dice el mismo apóstol Pablo: nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza. Hay otras traducciones de la Biblia que en esta parte dicen: Cristo Jesús, nuestra esperanza. Es decir, no solamente Cristo Jesús nos da esperanza, sino que Él es nuestra esperanza. Mire, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos oscuros, los hijos de Dios tenemos esperanza. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Pues dice la Biblia que estábamos muertos, totalmente muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida en Cristo. No teníamos esperanza, como los muertos no tienen esperanza. Así estábamos nosotros, así vivíamos, atrapados completamente por nuestro pecado. Sin embargo, Dios envió a su Hijo Jesús para que viniera a nacer en este mundo como un ser humano, así como nosotros. Después creció y murió en la cruz, y ahora nos ha dado a todos los que hemos creído en Él una esperanza real, una esperanza eterna. Pero también, mis amados hermanos, nuestra esperanza descansa en que Cristo viene por segunda vez, y entonces estaremos para siempre con Él en el cielo. Por más tenebroso, por más complicado, por más de terror que se pueda ir poniendo este mundo en el que vivimos, los hijos de Dios tenemos esperanza, porque independientemente de lo que pueda ocurrir en este mundo, nosotros vamos al cielo con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Mire, mi amado hermano, muchos tienen la esperanza de que todo mejore.
de que todo vuelva a la normalidad, de que todo vuelva a ser como antes, de que los contagios disminuyan, de que el virus se acabe, de que surja la vacuna, etcétera, etcétera. Y mire, yo también quiero que pase todo esto, pero la verdad es que no sé si va a pasar o no sé cuánto tiempo va a pasar para que todo esto ocurra. Sin embargo, los hijos de Dios, mis amados hermanos, no tenemos necesidad de que esto ocurra para tener esperanza, para tener confianza en el Señor, pues nuestra verdadera esperanza es Cristo Jesús y su regreso. Y Cristo Jesús ya está aquí con nosotros. Él nos acompaña en cada momento. Él está con nosotros y nos fortalece y nos anima en toda situación, en toda debilidad. Nuestra esperanza ya está aquí, pues es Cristo Jesús. No necesitas que las cosas alrededor de tu vida mejoren, que los problemas alrededor de tu vida se solucionen, que las crisis alrededor de tu vida se acaben, que la situación financiera difícil que hay en tu familia, en tu negocio, en tu empresa, en tu trabajo, mejore. Tu esperanza es Cristo Jesús. Y mientras vienen tiempos mejores, ya sea aquí en este mundo o ya sea allá en la presencia del Señor, aún en las dificultades de la vida, podemos vivir alegres, hermanos, los hijos del Señor. Podemos vivir con plena gozo, con plena paz, con plena confianza. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Alégrense, es la primera instrucción que da el apóstol Pablo en este versículo. Alégrense porque tenemos una esperanza segura en Cristo Jesús. Por lo tanto, tengan paciencia en medio de las dificultades. Perseveren, permanezcan fortaleciendo su fe en el Señor. Y mientras tanto, obviamente sigan orando, porque si dejas de orar, mi hermano, no puedes fortalecer tu fe y no puedes seguir avanzando con firmeza, tomado de la mano del Señor. La oración es esencial en este tiempo, en todo el tiempo, pero especialmente en el tiempo de dificultad. ¿Sabes? En Cristo Jesús tú tienes verdadera esperanza, esperanza que no te puede dar el mejor trabajo del mundo, en la mejor empresa del mundo, esperanza que no te da el mejor salario del mundo, esperanza que no te puede dar tener el mejor seguro médico, ni tampoco los mejores hábitos de salud. Hay quien dice, no, pues yo me cuido tratando de alimentarme bien, de mantener mi sistema inmunológico pues fuerte para protegerme, y se sienten con esperanza por eso. Nada de eso te puede dar mejor esperanza que la que hay en Cristo Jesús. Romanos 15:13 dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Mire esta oración tan interesante que hace el apóstol Pablo. Dice, le pido a Dios, y luego identifica ahí a Dios como la fuente de esperanza. Mi amado hermano, no puedes tener verdadera esperanza si esta no proviene de Dios. Así que si no vives en una relación personal con Dios, por más dinero que tengas, por mejor o más trabajo que tengas, por mejor salud que tengas, no vas a poder disfrutar de una verdadera esperanza, porque Dios es la fuente de toda esperanza. Entonces Pablo intercede y le pide a Dios, fuente de esperanza, dice que los llene completamente de alegría y paz. Y hay pues algo que se requiere de nosotros, porque confían en Él. ¿Confías en el Señor, mi amado hermano, mi amada hermana? En medio de este tiempo complicado, donde la muerte, la enfermedad, la escasez,
la crisis económica, los conflictos nos rodean, ¿sigues confiando en el Señor? ¿Sigue confiando en el poder de Dios? ¿En que Dios sigue teniendo todo el universo y todo lo que ocurre a nuestro alrededor bajo control? ¿Sigue confiando de verdad? Solo cuando usted confía en Él, el Señor, que es la fuente de esperanza, lo puede llenar de alegría y de paz. Tal vez has estado viviendo este tiempo triste, deprimido, angustiado. Es porque has dejado de confiar en el Señor. Es porque tal vez has preferido confiar en otras cosas, menos en la fuente de la esperanza. Cuando tú confías en el Señor, cuando el Señor te llena de alegría y de paz, el resultado, dice después en la siguiente sección de este versículo, entonces rebosarán, es decir, estarán más que llenos de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Otra vez, es un asunto espiritual, dice mediante el poder del Espíritu Santo. No podemos hacer nada por nuestro propio poder. Una de las grandes enseñanzas que nos deja esta epidemia y toda esta gran crisis que vivimos es que por nuestro propio poder no podemos hacer muchas cosas. Necesitamos el poder de alguien más grande, de alguien más fuerte, alguien más poderoso, y ese es el Señor. Una crisis como la que vivimos, global, en este tiempo, nos enseña a ser dependientes del Señor. No podemos solos, no podemos por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio esfuerzo. El que crea esto sigue estando muy equivocado. El Señor quiere, por medio de este virus que pues ha permitido que se corra por todo el mundo, el Señor quiere enseñarnos a depender de Él, a reconocer nuestra necesidad permanente de Él, de su ayuda. Y Él mismo nos da esperanza. ¿Tienes esperanza, mi amado hermano? ¿Te ha dotado el Señor de verdadera esperanza? ¿O vives esperando que las cosas mejoren para poder ser feliz? El segundo desafío para ti es: fortalece tu fe en la esperanza que Dios te ha dado. Fortalece tu fe en la esperanza que Dios te ha dado. Es la segunda verdad que comparto con ustedes. He compartido dos. La primera fue: fortalece tu fe en el ministerio que Dios te ha dado. Y la segunda, fortalece tu fe en la esperanza que Dios te ha dado. Vamos a la tercera forma en la que tú puedes fortalecer tu fe de acuerdo a este pasaje que estamos analizando. Fortalece tu fe en la familia que Dios te ha dado. Fortalece tu fe en la familia que Dios te ha dado. Dice el versículo 2 de 1 Timoteo capítulo 1. Le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Definitivamente, mis amados hermanos, Timoteo conoció al Señor por medio del ministerio del apóstol Pablo. Así es que muchos comentaristas dicen que era su hijo espiritual, uno de sus hijos espirituales. Por otro lado, muchos comentaristas hablan de que Pablo dijo esto, mi verdadero hijo en la fe, porque sabemos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que Timoteo era hijo de una familia mixta. Su padre era griego y su madre era judía o hebrea. Para los judíos, una persona así, con un padre griego y madre judía, pues era casi como un hijo no deseado, como una persona pues de mucho menos valor, o como también se les conoce, un bastardo. Sin embargo, Pablo escribe: Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Aquí nos describe también el destinatario, de esta carta, a quien iba dirigida. Iba dirigida a a Timoteo. Pablo escribe a Timoteo, dice: mi verdadero hijo en la fe. Hermanos, en la iglesia tenemos verdadera familia. La iglesia de Dios es de verdad una
verdadera familia para nosotros y debe convertirse en una fuente de fortaleza espiritual, en una forma en la que podemos fortalecer nuestra fe en estos tiempos difíciles. Recuerdo una ocasión, les voy a contar una anécdota personal. Hace un poco más de 8 años tuvimos acá en Monterrey, en la iglesia, una escuela bíblica de vacaciones en una casa hogar para niños que, fíjense cómo estaba la situación, no eran huérfanos, simplemente eran niños que sus papás no podían atender, no podían tenerlos en su casa por conflictos, por problemas, y los mandaban a esa casa hogar. En una casa hogar, es una casa hogar, porque todavía existe, muy grande, con varios cientos de niños, así es que imagínense. Y en aquella ocasión, como iglesia, pues estuvimos orando y el Señor nos guió a pedir permiso a las autoridades de esta casa hogar para realizar una escuela bíblica con todos estos niños. Y bueno, fue difícil porque pues eran niños que tenían muchas necesidades emocionales, muchos conflictos por las situaciones difíciles familiares que estaban enfrentando. Pero recuerdo una ocasión, en uno de los días que estábamos ahí, en una actividad, en uno de los talleres de la escuela bíblica, estaba una hermana de la iglesia dirigiendo la actividad y yo estaba ahí apoyándole. Y nos decíamos, yo le decía hermana y ella me decía hermano. Y una de las chicas que vivía ahí en la casa hogar ya era una adolescente, tal vez unos 12, 13 años. Nos dijo así muy incrédula: ay, ¿a poco de verdad son hermanos? Y nos volteamos a ver la hermana y yo y le dijimos: sí, somos hermanos. Dice: no es cierto, no me digan mentiras. A mí se me hace que ustedes nada más son hermanos de la religión, refiriéndose a que pues éramos hermanos de la misma iglesia. Y yo le dije: pues sí, pero de verdad somos hermanos. Aunque no seamos familia de sangre, somos familia en la fe, porque venimos de la misma iglesia y somos de verdad hermanos. Y bueno, la muchacha se quedó ahí medio incrédula, pero es una verdad, hermanos. La familia de la fe, la iglesia, es verdadera familia en medio de los tiempos difíciles que podamos enfrentar. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Aquí se define claramente cuál es la familia de Dios, la iglesia. La iglesia que todos formamos parte, todos los hijos de Dios, todos los que hemos creído en Jesucristo, formamos parte, somos la familia de Dios. Y mire qué detalles tan interesantes podemos aprender aquí. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. No éramos parte, mis amados hermanos, de la familia de Dios, pero fuimos adoptados por el Señor y fuimos de esta manera hechos miembros de su familia. Así es que, mi hermano, la iglesia, tu iglesia a la que perteneces, tu iglesia local, en el caso de ustedes, la Iglesia Bautista, la Resurrección de Jesucristo, es y deben considerarla así, bendición de Dios en tiempo de prueba. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice así: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Te guste o no, tu nueva vida en Cristo incluye una familia espiritual que se manifiesta de forma práctica en la iglesia local. La iglesia local, lo digo nuevamente, es una bendición de Dios, sobre todo en tiempos difíciles como los que vivimos. Es todo un reto, es todo un desafío. Probablemente hay algunos de ustedes que no hayan visto a los demás hermanos de la iglesia en meses.
Así estamos también acá nosotros. Así es que esto que estoy diciendo sé que va a sonar muy difícil en este momento por la situación particular que vivimos. Sin embargo, fortalece tu fe en la familia que Dios te ha dado, en tu iglesia local. Miren, hermanos, conozco personas que me han dicho: pastor, ni mi familia me trata así como me tratan en la iglesia. Ni mi familia de sangre, de carne, se preocupa tanto por mí como se preocupan por mí en la iglesia. Ha sido maravilloso, hermoso para mí como pastor durante este tiempo escuchar testimonios de hermanos que les hablo y me dicen: oiga, pastor, estoy agradecido con el Señor porque vino el hermano Juanito y me trajo de comer un día que no tenía comida. O fíjese que vino la hermana Alicia y oró por mí en un tiempo en el que yo estaba desesperado. O vino aquel hermano y me ayudó económicamente en un tiempo en el que no tenía dinero y necesitaba urgentemente. Y pues es reconfortante y es satisfactorio escuchar este tipo de testimonios. Y yo estoy seguro que por allá ustedes también podrán contar esta clase de testimonios. Así es que, mi hermano, no te quedes fuera. No te quedes fuera de la bendición de formar parte activa de la iglesia local. Siempre, en todos lados, en todas las iglesias y en todo tiempo, sobre todo estoy seguro en este tiempo de crisis, el enemigo anda entre nosotros como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien convencer de apartarse, de recluirse, de dejar de participar, de dejar de convivir, de dejar de conectarse a las reuniones virtuales, de dejar de conectarse a las reuniones de oración, etcétera, etcétera. No sé exactamente qué actividades tengan ustedes por allá. No te quedes fuera, mi hermano, porque cuando te quedas fuera, cuando te apartas, tu fe se enfría. Tu fe se apaga, tu fe se debilita. Es maravilloso ver cómo, aunque no podemos reunirnos físicamente en este tiempo, es maravilloso ver cómo podemos orar unos por otros todo el tiempo, cuando surgen necesidades, cuando surgen conflictos, cuando surgen situaciones angustiantes entre nosotros. Es maravilloso ver cómo nos podemos preocupar entre nosotros, unos por otros, aunque no podamos reunirnos. Por cierto, este no es trabajo exclusivo del pastor o de los líderes, estar orando unos por otros, estar preocupándonos unos por otros, estar buscando ayudarnos unos a otros. Por eso la Biblia dice, unos a otros. Esto debe ser una red de apoyo a nivel de cada iglesia local. Nuevamente, mi hermano, no te quedes fuera. No te quedes fuera de la bendición que representa formar parte de una iglesia local. Yo te pregunto, ¿has podido fortalecer tu fe con la ayuda de tu iglesia local? ¿O ya te has quedado apartado, debilitado, mientras tu fe se sigue apagando? Si es así, el desafío para ti, el tercer desafío para ti en esta ocasión es fortalece tu fe en la familia que Dios te ha dado. Y me refiero a tu iglesia, la Iglesia Bautista La Resurrección de Jesucristo. Fortalece tu fe, mi amado hermano. No permitas que ésta se apague. Que al final de este tiempo de crisis, de verdad, tu fe se haya fortalecido, tu fe se haya pulido, tu fe haya crecido y no todo lo contrario. Vamos a la cuarta y última forma en la que podemos fortalecer nuestra fe de acuerdo a este pasaje. Fortalece tu fe en las bendiciones que Dios te ha dado. Fortalece tu fe en las bendiciones que Dios te ha dado. Dice la segunda parte del versículo 2, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Mis amados hermanos, aún en tiempo de crisis, Dios llena nuestra vida de bendiciones. Sin embargo, este pasaje nos habla de tres específicas. En primer lugar, se menciona la gracia. Este término significa un favor que no se ha ganado o que no se merece.
En tiempos de dificultad, hermanos, nos sostiene la gracia de Dios, nos sostiene el saber que el Señor nos ha perdonado, que el Señor nos ama, que el Señor nos ha limpiado, que no nos ha condenado, sino que somos sus amados hijos y no nos lo merecemos. Esto es un asunto puro de la gracia de Dios. Dice Efesios 1, versículos 6 y 7, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece pues un motivo muy valioso para seguir fortaleciendo tu fe en este tiempo de crisis? Que el Señor ha perdonado tus pecados, que el Señor te dio una nueva vida solamente por su gracia, solamente por amor a ti. Disfruta esta bendición que Dios te ha dado, su gracia maravillosa. Pero el pasaje también nos habla de la misericordia. Mire, en el Antiguo Testamento esta palabra se usaba para hablar del amor leal de Dios por su pueblo. Aún en los tiempos en los que su pueblo se equivocó, se rebeló contra el Señor, desobedeció, el Señor tuvo misericordia. El Señor siguió amando a su pueblo. En especial, el término misericordia en el Antiguo Testamento tenía el sentido de la ayuda de Dios en tiempos de necesidad. También denota la intervención activa de Dios para ayudar a quien lo necesitaba. Es decir, señala la compasión que Dios tiene hacia quienes sufren. De esta manera, por medio de su misericordia, Dios se acuerda de sus miserias y acude en auxilio. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, y esto es una tremenda miseria, esto nos habla de la tremenda miseria en la que vivíamos, muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Mis amados hermanos, ¿quién ha tenido tanta misericordia de ti? ¿Quién te ha dado vida cuando había muerte? ¿Quién ha cambiado tu muerte por vida? ¿Quién te ha dado eso? Nadie, solamente el Señor, por medio de su misericordia. Él vio la miseria en la cual vivíamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y se inclinó para ayudarnos, para darnos esperanza. Y sabes, de la misma manera, Él ve nuestra aflicción, Él ve nuestra necesidad de su ayuda, Él ve la necesidad económica que enfrentamos, Él ve las crisis de salud que nos rodean. Él ve tu situación, por más difícil que sea en este momento. Él ve tu situación y porque es misericordioso, está dispuesto a inclinarse y brindarte su ayuda maravillosa, su ayuda poderosa. ¿Puedes confiar en esta promesa de Dios para ti? Esta es la segunda bendición que se menciona en este versículo. Y la tercera, paz. Esta palabra tiene el sentido de plenitud, tranquilidad y seguridad. Dice Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Y Juan 16:33 dice así, dijo Jesús, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. La única cosa que de verdad el Señor nos asegura en este mundo es el sufrimiento, es los problemas, las crisis, las pandemias, las enfermedades, el dolor. Pero Él dice, anímense,
porque yo he vencido al mundo. Solamente en Jesús tenemos la victoria de todo lo que podamos enfrentar adverso a nuestra vida en este mundo. Y al recordar todo esto y al vivir en una íntima relación con Él, podemos experimentar paz en medio de la tormenta. La paz que Dios nos da no se trata de ausencia de conflictos. La paz que Dios nos da es una paz verdadera que nos permite vivir seguros, vivir tranquilos, vivir con esperanza, aún en medio de los problemas más difíciles que nos podamos imaginar. Así es que, mi hermano, fortalece tu fe en las bendiciones que Dios te ha dado, en su gracia, en su misericordia y en su paz. Esta es la cuarta verdad y última. Estoy concluyendo ya. Mis amados hermanos, yo les invito, yo les animo en este tiempo difícil, en este tiempo de abundante dolor y sufrimiento, fortalece tu fe. ¿Cómo? Les he mencionado 4 formas que encuentro en este pasaje de 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2. Fortalece tu fe en el ministerio que Dios te ha dado. Fortalece tu fe en la esperanza que Dios te ha dado. Fortalece tu fe en la familia que Dios te ha dado. Y por último, fortalece tu fe en las bendiciones que Dios te ha dado. Yo te pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿se ha debilitado tu fe en este tiempo? ¿Te cuesta más trabajo creer que la palabra de Dios es verdad? ¿Te cuesta más trabajo creer que el Señor de verdad te puede ayudar? ¿Te cuesta trabajo orar? ¿Te cuesta trabajo abrir tu Biblia y meditar en la palabra de Dios? ¿Ha sido difícil para ti vivir el gozo, la gracia, la misericordia y la paz que hay en Cristo Jesús? Si has respondido que sí a alguna de estas preguntas que acabo de hacerte, entonces la invitación del Señor para ti es: fortalece tu fe. Fortalece tu fe. Yo les invito, vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias este día por tu palabra. Gracias por tu palabra que nos anima. Gracias por tu palabra que nos recuerda que siempre podemos seguir confiando en ti, que siempre podemos venir a ti y pedirte que sigas fortaleciendo nuestra fe. Señor, hemos escuchado tu voz con claridad y, Señor, también es muy probable que en este momento muchos de los que están allá en su casa escuchando este mensaje pues estén pasando tiempos difíciles, tal vez por enfermedades, por cuestiones de salud, tal vez por que han perdido su trabajo, tal vez porque su negocio no está yendo nada bien, tal vez porque pues no tienen el dinero suficiente para pagar sus gastos, tal vez porque pues están enfrentándose a muchos retos con la educación de sus hijos. Señor, tú conoces la vida y la situación de cada uno de mis hermanos en este momento. Yo te invito, Señor. Yo te pido perdón, Señor. Fortalece su fe. Fortalece la fe de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante confiando en ti. Yo quiero invitarles, mis hermanos. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado la voz de Dios con claridad en esta hora. Tal vez alguno de ustedes sabe que necesita tomar la decisión de fortalecer su fe en el Señor. Tal vez has estado permitiendo que tu fe se debilite. Tal vez has estado permitiendo que tu fe se apague. Tal vez te olvidaste del ministerio que Él te ha dado. Tal vez te has apartado mucho de tu familia, de la fe. Tal vez has dejado de disfrutar las bendiciones que Él te ha dado. Tal vez has estado concentrándote solamente en lo que no tienes y has dejado de ver todo lo que Dios te ha dado a través de sus preciosas promesas. Cualquiera que sea la situación, si ya no puedes más, yo te invito, ven al Señor. Ven al Señor y pídele que siga fortaleciendo tu fe. Y haz uso de las 4 herramientas que acabo de compartir contigo en esta hora. Pero si tú quieres en este momento tomar la decisión de
pues fortalecer tu fe en el Señor, reconoces que lo necesitas, pues más que nada en este momento, ora conmigo y voy a orar específicamente por ti. Señor, tú conoces, tú puedes ver a mi hermano, a mi hermana, allá en casa, Señor, reconociendo su necesidad de ti, reconociendo que sus fuerzas se están acabando, reconociendo, Señor, que su ánimo ha estado muy debilitado, reconociendo, Señor, que le ha costado trabajo seguir esperando, seguir confiando en tus promesas. Señor, tú conoces sus dificultades, tú conoces las angustias que pueda estar viviendo. Yo te ruego, Señor, por favor, ven y fortalece su fe. Señor, que mi hermano, que mi hermana pueda tomarse firmemente de ti, pueda aferrarse firmemente a tu palabra. Señor, que pueda retomar con firmeza, Señor, el ministerio que tú le has dado, que pueda recordar y aferrarse, Señor, con firmeza a la esperanza que tú le has dado, que pueda, Señor, con amor aferrarse nuevamente a la familia espiritual que tú le has dado y que pueda seguir disfrutando, Señor, de las bendiciones que tú sigues derramando sobre su vida. Señor, pongo a mis hermanos en tus manos. Por favor, fortalece nuestra fe. Te lo ruego, mi amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, ha sido una bendición muy agradable para mí poder compartir el mensaje de la palabra con ustedes este día. Les enviamos un saludo lleno de mucho amor a cada uno de ustedes. Anhelamos poder estar con ustedes pronto, volver a verles pronto. Confiamos en que el Señor así nos lo permita. Mientras tanto, les animo, de verdad, sigan adelante confiando en el Señor. Él tiene todo lo que ocurre en este mundo y en nuestra vida bajo su control. Que el Señor les bendiga a cada uno en lo personal, a cada familia y como iglesia. Es nuestra oración constante por cada uno de ustedes. Hasta pronto y pues el Señor les bendiga. Jesús es mi luz y mi salvación, Él es mi refugio, Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos y mis angustiadores, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo viviré confiado, pues una cosa yo sé, y he demandado a mi Dios, esa buscaré. Viviré en su casa todos los días de mi existencia y contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto de ti, Señor. Jesús es mi luz y mi salvación, Él es mi refugio, Él es mi fortaleza.
ser y he demandado a mi Dios. Esa buscaré, viviré en su casa todos los días de mi existencia y contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto de ti, Señor. Mi corazón de piedra se rompió. Jesús mi fortaleza conquistó. Mi muro de argumentos derribó. Mi más firme pretexto no sirvió. Mi corazón de piedra se rompió. Cada palabra de Jesús llegó. La voz de Dios hablando le escuchó. Estaba más que muerto y palpitó. Mi corazón de piedra se rompió. Un rayo de esperanza lo alcanzó. Jesús entre tus manos respiró. Has puesto nueva vida en mí. A cada día siento un latir por tu amor, un latir por tu fuego de amor. Seguiré tras de ti, me tocaste, Señor. Corazón de piedra se rompió. La puerta de mi necedad se abrió. La torre de mi orgullo se cayó. Y entre latidos canta su canción. Mi corazón de piedra se rompió. Un rayo de esperanza lo alcanzó. Jesús entre tus manos respiró. Has puesto nueva vida en mí. A cada día siento un latir por tu amor, un latir por tu fuego de amor. Seguiré tras de ti, me tocaste, Señor. Hermanos, damos gracias a Dios por su palabra, porque pudimos escucharla. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Guillermo, porque pudo exponerla, pudo pues dar a conocer la voluntad de Dios a través de él. Damos gracias a Dios por su vida de él, por su familia y por cada uno de ustedes que pudieron conectarse, que pudieron ver este video en sus casas. Es de gran bendición, hermanos, y damos gracias a Dios pues por todo esto.
Y pues los invitamos, hermanos, a que sigan reuniéndose en familia todos los domingos, en sus casas, con sus familias, con todos juntos, alabando a nuestro Dios y escuchando su palabra. De igual forma, los invitamos a que puedan reunirse vía en línea, en internet, los días miércoles a las 8 de la noche para el culto de oración. Es de gran bendición el poder alabar a nuestro Dios juntos, el poder hablar y el poder platicar con Él y pues exponer nuestras peticiones a Él, sabiendo que Él va a escuchar cada una de ellas. Vamos a orar ahora para despedirnos. Señor mi Dios, gracias Padre, porque tú nos cuidaste, Señor, que pudimos escuchar tu palabra, pudimos escuchar tu voluntad a través de tu Hijo, mi Dios. En tus manos ponemos a tu Hijo donde quiera que Él esté, Señor, que tú lo sigas guardando y bendiciendo grandemente, lo sigas usando, Padre Santo. Gracias, Señor, por la vida de Él, gracias también, Señor, por la vida de nuestro pastor, Señor, síguelo cuidando, Señor, dándole sanidad, Padre Santo, fortaleciéndolo. Y gracias, Señor, por tu pueblo, Señor, porque sigue reuniéndose, Señor, en sus casas, en sus hogares, Padre Santo, porque te buscan el alabarte, Señor, el conocer tu voluntad. Anímalos, Padre Santo, fortalécelos, Padre, donde quiera que ellos estén, Señor, que en todo momento tú estés presente, Señor, en sus vidas. Gracias, Señor, y en tus manos nos ponemos, Padre, que lo que en esta hora escuchamos, Padre, sea un mensaje que impacte nuestras vidas y que podamos llevarlas a nuestro andar diario. Gracias, Señor, por todo, en Cristo Jesús. Amén.